Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Tierra bendita y divina es la de Palestina, nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Gracias a Dios. Es miércoles. Estamos en estudio bíblico esta noche
y estamos tomando esta serie de lo que creemos los cristianos. Vamos a comenzar, hermanos, este culto dando la lectura en la palabra de Dios en el Salmo 66, versículo 1 al 7. Salmo 66, versículo 1 al 7, va a aparecer en su pantalla para que usted siga con su vista. Dice la palabra del Señor: aclamad a Dios con alegría, toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegraremos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Venimos, hermanos, esta noche para adorar a Dios. Venimos esta noche para bendecir el nombre de nuestro Dios y el recibir, por supuesto, las bendiciones. Vamos a orar, mis amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente, Señor, que tú estás derramando bendición, vida eterna a toda tu iglesia. Gracias, Señor, gracias porque esto es inmerecido, porque esto es por tu divina gracia, Señor. Pedimos esta noche que tú llenes de toda bendición nuestros corazones, que llenes con tu palabra, Señor, nuestras mentes y que nos ayudes a descansar en esta noche meditando tu palabra. Ayúdanos, Padre, a que esta palabra, este mensaje, llegue a las personas indicadas y edifique a tu iglesia entera. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, pues damos las gracias a Dios porque usted está viendo esta transmisión. Si es que no pertenece a la membresía de la Iglesia del Divino Salvador, le damos la bienvenida. También le damos la bienvenida a todos aquellos hermanos y hermanas que ya nos están siguiendo desde mucho tiempo. Agradecemos al Señor que podamos servirle a través de estos videos, a través de estas transmisiones. Y nos gozamos, por supuesto, también como Iglesia el Divino Salvador y nos saludamos, amados. Saludamos a nuestros hermanos de los coros, a las sociedades de esfuerzo de juvenil, a la sociedad femenil. También damos gracias por nuestros hermanos varones, a los coros. Hermanos, a todas las organizaciones de la Iglesia les enviamos un saludo muy cariñoso y pedimos al Señor que les halle en ricas bendiciones. Amados, vamos a entonar el himno número 30, Solo a ti, Dios y Señor. Himno número 30. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos, y la gloria y el honor tributamos, tributamos. Solo a Cristo nuestro Dios, acudimos, acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos. Un espíritu no más nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Los fuegos en azul, cuya llama, el amor angelical nos inflama, nos inflama. Disfrutamos tu favor, solamente, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, permanente. Solo a Dios libertad, de la muerte, solo Él se declaró nuestra fuerte, nuestra fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por nuestro
Hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en el Salmo 72, versículos 12 y 13. Salmo 72, versículos 12 y 13. Está en la diapositiva. Déjenme buscarlo porque como que no logro ver muy bien en la diapositiva que tenemos aquí frente a nosotros. Pero es el Salmo 72, amados. Salmo 72, versículos 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. Hermanos, en esta noche nos acercamos a Dios también, no solo para adorarle, no solo para aprender de su palabra, sino también para hacer oración. Y esta oración que siempre he mencionado, mis amados, es de intercesión por todos aquellos que tienen alguna situación especial. Vamos a nombrar a muchos de nuestros hermanos que están en dolencia, algunos de ellos agradecidos con Dios porque ciertamente han librado alguna situación complicada. Por ejemplo, hay hermanos que agradecen a Dios porque han sido rescatados después de haber estado contagiados de COVID. Hay muchas oraciones que esta noche vamos a presentar. Yo le ruego, mi amado hermano, amada hermana, que usted los tenga presentes en su vida, en su devocional. Por lo tanto, vamos a hacer esta oración pidiendo en el nombre de Jesús que se haga su voluntad. Oramos. Señor, nos acercamos a ti con confianza, nos acercamos a ti con certidumbre, nos acercamos a ti clamando y pidiendo, Señor, que vengas en nuestro auxilio en estos momentos, que nos ayudes a que podamos usar las palabras adecuadas al referirnos y dirigirnos a ti, Señor, porque no queremos faltarte el respeto, ni tampoco queremos sobrepasar lo que es tu voluntad. Amado Señor, pedimos humildemente que en nuestra oración, si hay algo que hay que corregir, tú lo hagas, Señor. Que tú moldees nuestros corazones para que se amolden a tu voluntad y que lo que pidamos sea exclusivamente eso, tu voluntad y no nuestra voluntad. Sé en las vidas, pues, Señor, de nuestros hermanos, de aquellos que sufren, de aquellos que se duelen, de aquellos que están enfermos. Presentamos a ti, Señor, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a nuestra hermana Lupita Nieves. Pedimos por esta situación de náuseas que ella estaba experimentando. Te rogamos que la guardes en el hueco de tu mano y pedimos, Señor, que la sigas bendiciendo. También bendice a nuestra hermana Rufina Pale. Ayúdale, Señor, en sus dolencias, en sus luchas. Pedimos, Señor, que le guardes también en el hueco de tu mano. Por Enrique Alarcón, Señor, debido a que ha tenido este accidente y se ha recuperado, Señor, pero gracias también, Padre, porque ha aceptado a Jesucristo en su corazón y esto nos llena de gozo, de alegría, de felicidad. Dale, Padre Santo, ese crecimiento espiritual que necesita toda semilla que es sembrada a fin de que Él pueda rendir fruto. También por Esther Rodríguez, esta recuperación de su operación. Yolanda Castañeda y Gabino González, pedimos también por la vida de estos hermanos. Por Marta Patricia Casina Juárez, te agradecemos porque has sido bendecida y le has visitado y has permitido, Señor, que haya gratitud por su salud. Pedimos también por Mario Sergio Lerín, para que le sigas bendiciendo, por Silvina Reducindo, por Rosa Sánchez, Señor, y este cáncer que le aqueja, por Cabino y Carmen, también por Teresa del Moral, Señor, para que le dé sanidad en su ojo, por nuestra hermana Angelina Valencia y esta hipertensión, por María Félix Olivares Castillo también pedimos, por Leonides Hernández, por esta operación que se realizó. Pedimos que obres en las vidas y en la columna de Roberto Martínez Flores, en José Luis Morales, que tiene un tumor, por Elías Romero Castillo, que tiene una operación en su vista, Dora Ramírez Ortiz, por nuestro hermano Manuel, que también tiene alguna situación renal que le ha quejado, Señor, por Isaura Ramos, a fin de que se recupere de su operación, por Teresa Ortega Salas. Te agradecemos también porque le has guardado. Por María Agustina Landa, Señor, y este cáncer que le está afectando, por Esli Loyo, sus estudios clínicos, por Hugo Montaño, Señor, pedimos que tú guardes su vida.
También por Abigail Sánchez Rodríguez, bendice su salud. María de los Ángeles, que tiene problemas en sus rodillas. Edith García, que tiene cáncer también, Señor, pedimos por ella. Por Araceli Portilla y este problema de páncreas. Griselda Cruz Pastrana y su mamá, que tienen COVID. Laura Ortega. Te agradecemos por Raúl Guevara, que ha recuperado su salud después de estar contagiado de COVID. También por la recuperación de Nayeli Ochoa y su esposo, por Estela Castillo y por Arín González, Señor, pedimos por su vista, por David y Abigail Sánchez, quienes están contagiados de COVID, y Hugo Barrales también. También te pedimos, Señor, que tú guardes las vidas de todo el personal médico, clínico, todos aquellos que laboran y que trabajan junto a personas contagiadas. Guarda a nuestros hermanos, a aquellos que son doctores, enfermeras, aquellos que tienen contacto directo o indirecto. Rogamos tu bendición y protección en la vida de Minerva Cano, por este viaje que realiza, por la familia Hernández Segovia. También pedimos, Señor, por Rogelio Pérez Díaz Ordaz, para que le proveas de un trabajo. David Hernández Barrera, por nuestra hermana Genoveva. Señor, te pedimos también que Keila Hernández tenga sabiduría debido a algunos problemas que ha tenido en el trabajo. Dale sabiduría. Te pedimos, Señor, que pongas dirección en la vida de Josué López, de su familia, por la familia Herrera Alarcón, por Iván Licea, Señor, que tiene estas muestras de rebeldía. Señor, toca el corazón de este joven y ayúdale a mirar, Señor, con mayor claridad su actitud. También pedimos que consueles las vidas de la familia Carreto Vicente, Señor, debido a que la semana pasada a ti te plació el recoger a nuestro hermano. Y sabemos, Señor, que es un plan perfecto, pero no podemos evitar dolernos. Pedimos que consueles a la familia y que nos ayudes como iglesia a dar una palabra hacia ellos, Señor. Padre, todo esto lo pedimos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar dos himnos. El himno 6, a ti cantamos la gloria, y el himno 278, sublime gracia, para la honra y la gloria de nuestro Dios. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Al Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien en sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando olor, y los que en deuda están a tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor.
Vamos a proceder ahora al estudio bíblico de esta noche, mis amados. No sin antes decirles que hemos estado notando que tenemos un pequeño error de desfase en cuanto a nuestros estudios todos los miércoles, porque en muchas ocasiones no le pongo yo el título, y entonces a veces si alguna persona quiere estudiar una doctrina en particular, como que buscar en toda la lista de estudios bíblicos no va a ser muy claro. Esta es la razón, hermanos, por la que pues hemos pensado que es buena idea el subir estudios bíblicos, pero esta vez ya con su tema. Esto se está subiendo todos los jueves a las 10 de la mañana para que usted pueda repasar algunas doctrinas ya con su nombre, digamos, y se están rescatando desde el primer estudio bíblico que dimos transmitido, porque no es el primero que dimos ya con el libro que estamos tomando, que es lo que creemos los cristianos. Así que cada jueves vamos a estar subiendo un video editado, es decir, ya no va a estar todo el culto, porque entendemos, hermanos, también que a veces hay oraciones que ya Dios las contestó, incluso posiblemente estemos orando por cosas que o personas que incluso ya no están con nosotros. Entonces, para que usted no tenga que ver quizá todo el culto, el video está editado para que solamente el estudio esté subido con el título correspondiente. Así que, hermanos, pues vamos a proceder a alimentarnos de la palabra del Señor. Esta vez vamos a leer Hebreos capítulo 2, versos 1 al 4, un texto muy pequeño. Hebreos 2, versículo 1 al 4. Va a aparecer también en su pantalla y dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Bien, en el desarrollo natural de nuestros estudios bíblicos hemos explorado lo que es la eclesiología, centrándonos sobre todo en su organización. Esto lo vimos pues quizás hace 3, 4 meses en los que hemos estado desarrollando la forma en cómo la iglesia se organiza, cómo la iglesia se define, y entramos a esta área de la adoración o la liturgia que exploramos hace 2 semanas y también la semana pasada. Pero en esta ocasión ahora vamos a abrirnos y centrarnos en un tema importante que es los medios de gracia. Los medios de gracia. Vamos a estudiar los medios de gracia en el sentido, mis amados, que vamos a ir fijándonos poco a poco hacia lo que será los sacramentos de la iglesia cristiana. Y esto es importante, mis amados, porque uno de los medios de gracia también es la palabra, pero de la palabra hemos hablado ampliamente. Todas las bendiciones, de hecho, todas las bendiciones que nosotros experimentamos, todas las bendiciones que nosotros experimentamos en esta vida son en última instancia inmerecidas. Esto tiene que ser muy importante para todos nosotros. Todo lo que el creyente obtiene de Dios es por gracia. E incluso voy más lejos. Todo lo que la persona no creyente también obtiene es por gracia. Creemos que Dios es el dador de todo porque todo le pertenece. Pero en el creyente hay algo muy particular, que el creyente está consciente de esta gracia. El creyente está consciente de esta dádiva divina y por lo tanto el creyente también tiene la conciencia de buscar esta gracia, de buscar esta bendición de Dios, que repito, es gratuita. Pedro define a la vida cristiana incluso como una vida de gracia. Ahora bien, ¿cómo se obtienen estas bendiciones? ¿Cómo es que Dios otorga las bendiciones especialmente para el creyente? Hay algunos medios, que Dios usa, los cuales son especiales para que nos proveen de alguna gracia, vamos a llamar adicional.
Y aquí vamos a hacer mucho juego de palabras, amados hermanos, porque cuando hablamos de gracia y de bendición, también estamos hablando de distinción. Por ejemplo, hablamos de la gracia común y hablamos de la gracia especial o la gracia redentora. Les voy a recordar por algún momento en qué consiste la gracia común. La gracia común es una gracia que Dios da a todo el mundo, que permite que las personas, por ejemplo, puedan tener salud, trabajo, recursos, etc. Esa es una gracia común, pero esa gracia no es salvadora. En cambio, hay un tipo de gracia que le conocemos como una gracia salvadora o una gracia especial también, o una gracia adicional, la cual provee el Espíritu Santo directamente a la iglesia. Hay medios por los cuales el Espíritu Santo obra para dar bendición a la vida del creyente. Y los medios de gracia, según la definición, son la palabra de Dios y los sacramentos. Es posible, hermano, que usted a lo mejor haya escuchado de que hay más medios de gracia, por ejemplo, la oración, y es verdad. La oración es un medio de gracia porque a través de la oración nosotros obtenemos bendición del Señor. Por ejemplo, también la adoración, el canto, que ya dijimos la semana pasada, Juan Calvino define el canto o la adoración como también una oración. Cuando nosotros cantamos a Dios y contemplamos su hermosura en la letra de los himnos o de las alabanzas o de los cantos que usted le dedique al Señor, hay riqueza espiritual porque uno aprende de los atributos divinos. Pero estrictamente hablando, para diferenciar este tipo de gracia de una gracia un poco más redentora y un poco más objetiva, se dice que los medios de gracia son esencialmente dos. Y que estos tienen que ver con la iglesia porque la iglesia es administrador o es ministro de ambos. Usted no va a encontrar a lo mejor, o usted va a encontrar, rectifico, usted va a encontrar a lo mejor algún canto posiblemente en internet. Usted puede orar en cualquier lugar, y es cierto, y esos son gracias o medios de gracia que Dios usa para edificar al creyente. Pero cuando hablamos de iglesia, estrictamente, nos referimos a que la iglesia es administradora de estos dos tipos de gracia que son, o de estos dos medios de gracia que son los sacramentos y la palabra de Dios. Y de hecho, la iglesia en su definición misma se preocupa por el desarrollo y la administración de estos medios de gracia. Por ejemplo, la iglesia es baluarte de la verdad, dice el apóstol Pablo. Esto significa que la iglesia es la administradora y la ejecutora de la palabra de Dios. Es la predicadora de la palabra del Señor. Pero en la iglesia también se lleva a cabo los sacramentos, los cuales son el bautismo y la Santa Cena. Y esto se hace para que la iglesia, el creyente nominal, el miembro de la iglesia, vaya creciendo, vaya desarrollándose, vaya madurando espiritualmente. Y Dios nos ha puesto estos medios de gracia para la iglesia. Son una muestra del amor de Dios. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esto? Vamos a ver más en concreto a qué se refiere cada medio de gracia y vamos a ver en concreto cómo se va desarrollando esta idea teológica en lo que es el libro Lo que creemos los cristianos, que es el texto que estamos siguiendo. Pero antes vamos a orar, hermanos. Acompáñenme, por favor, a elevar nuestra oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, pedimos en esta noche tu iluminación. Pedimos también que nos ayudes a ser agradecidos con estos medios de gracia, Señor, porque sabemos que muchas veces hemos descuidado estos mismos. Pero esta noche queremos valorarlos y queremos hacer caso, Señor, a lo que nos has dejado. Permítenos cumplir con tu voluntad y permítenos, Señor, llevar a cabo la administración de los mismos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Bien, vamos a desarrollar esta idea primeramente de los medios de gracia. ¿Y cuál es la idea? Bien, vamos a empezar primeramente a definir un poquito más lo que es la gracia de Dios, aunque quizá, y es muy posible,
usted ya sepa cómo se define la gracia. La gracia es un don, es un regalo, es una dádiva de Dios. Pero hay una característica muy especial. Por ser regalo de Dios, esta se da al hombre, porque no se le da, digamos, a los animalitos. La Biblia no nos dice que los animales sean receptores de la gracia. Los animalitos ni la naturaleza son receptores de la gracia. Los únicos receptores de gracia son los seres humanos. Sin embargo, los seres humanos somos seres caídos y rebeldes. Y en la historia de la salvación hemos visto que el ser humano por sí mismo es incapaz de acercarse al Señor. El hombre no puede acercarse a Dios, que es el supremo bien. Porque Dios es bueno, pero también Dios es bondadoso. Dios es bueno en el sentido de que no hay defecto moral en Él, pero Dios es bondadoso en el sentido que da a todos buenas dádivas. Y por lo tanto, Él es el único dispensador de gracia, de bondad, de bien y de virtud hacia todos los hombres. Y los hombres reciben por esta gracia de Dios las bendiciones, pero en específico estamos hablando de las bendiciones de la salvación. Vuelvo a repetir, amados hermanos, no debemos confundir la gracia común con la gracia especial o la gracia salvadora de Cristo. La gracia salvadora obviamente da salvación. Y esta salvación procede de la eterna fuente de la gracia soberana de Dios. Ahora, ¿cómo actúa Dios para enviar bendición y gracia a sus elegidos? ¿Cómo es que Dios bendice a su iglesia? Mire, en muchas ocasiones nosotros oramos de la siguiente manera: Señor, bendíceme. Señor, quiero que bendigas a mi familia, bendigas a mi padre. Incluso muchas personas se acercan al pastor diciendo: pastor, por favor, ruego que el Señor me bendiga. Incluso a veces pedimos que el pastor nos bendiga. Algunas personas llegan tarde al culto y piensan que lo más importante del culto a veces es la bendición pastoral. Y aunque la bendición pastoral es una situación mística, creemos que Dios nos bendice, hay algo un poco más definido, más concreto acerca de cómo bendice Dios. Y Dios bendice usando ciertos medios. Dios se vale de ciertos medios para la comunicación de la gracia divina. Esto significa, mis amados hermanos, que sin estos medios de gracia, el hombre no podría ser tan bendecido como lo anhela. Los medios de gracia son instrumentos que en manos del Espíritu Santo efectúan la salvación del pecado y lo preservan en su salvación. Por esa razón es importante que definamos bendición, que definamos gracia, separándolo del concepto de la gracia común. Porque miren, muchas personas incluso cuando se acercan al Señor o se acercan a la iglesia, lo que están pidiendo es gracia común. Interesante. Cuando yo le digo al pastor, pastor, por favor, ore por mí para que Dios me bendiga, yo estoy pidiendo una gracia, digamos, que no es redentora, salvadora. Estoy pidiendo una gracia común. ¿Y cuál es la gracia común? Ya lo definí hace un momento. Es aquella que dota al hombre de inteligencia, de recursos, de salud, de todo lo que necesite para sobrevivir. Y a veces queremos eso. La bendición, por cierto, mis amados, no tiene que ver con lo material necesariamente hablando. Por eso los medios de gracia, como dice aquí nuestra definición, son instrumentos que en manos del Espíritu Santo efectúan salvación del pecado y lo preservan en su salvación. Los medios de gracia, por ejemplo, no me hacen que Dios me dé un mejor trabajo, por ejemplo. Los medios de gracia no hacen que mi hijo deje de ser rebelde, o que mi hija apruebe sus materias en la universidad,
o que mi pequeño ya no le hagan bullying en el kinder. Los medios de gracia no hacen que, por ejemplo, deje de tener problemas en el trabajo o que me ayude a pagar la deuda. Los medios de gracia, exclusivamente hablando, tienen efecto en la salvación y en la preservación de la salvación, no porque la salvación se pierda, sino más bien en este camino de perseverancia que seguimos en el Señor. Por eso, en un principio, leíamos el texto en Hebreos capítulo 2, en el que dice el texto bíblico, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Los medios de gracia lo que ayudan es a no descuidar esa salvación, a que crezcamos, maduremos, que vayamos creciendo, madurando en esta gracia de Dios para nuestra propia salvación y por supuesto para salvación de los demás. Y es allí donde la iglesia se convierte en sierva de Dios, cuya tarea es el ministerio de la palabra y de los sacramentos. Por esta razón, hermanos, el pastor también se puede definir como el ministro de la palabra y los sacramentos. ¿Ha escuchado que al pastor se le puede llamar de muchas formas? Se le puede llamar el ministro, el presbítero, el ministro de la palabra y de los sacramentos. Por ello, solamente la palabra y los sacramentos pueden ser considerados propiamente como medios de gracia, ya que estos canales son los que Cristo tiene instituidos en el propósito de comunicar su gracia, repito, salvadora, no común. Tenemos que ser muy cuidadosos, amados. Cuando hablamos de los medios de gracia, y ya lo dije también, hablamos de la palabra y los sacramentos. A veces la persona piensa que por participar de la Santa Cena, a lo mejor me va a ir bien. Como si el tomar la Santa Cena fuera una especie de amuleto. Como si tomar de la Santa Cena fuera una especie de invocación divina o algo así. Ya tomé Santa Cena, ahora sí me va a ir muy bien en mi trabajo. Ya tomé Santa Cena, pues ahora sí Dios me va a conceder esta petición que estoy pidiendo. Ya tomé Santa Cena, bueno, pues ahora mi hijo sí va a poder entrar a la preparatoria que quiere. Sí va a tomar la carrera que quiere. Pero los medios de gracia no otorgan esa clase de bendiciones. Estos canales, dice Niehaus, nunca se disocian de la operación poderosa del Espíritu, quien realiza su obra en la más estrecha relación con Cristo, debido a que la obra de redención es una colaboración con la Trinidad. Esto significa, mis amados hermanos, que en el plan redentor de Dios, en el plan redentor de la Trinidad, cada uno de ellos va participando para nuestra propia salvación. Y esto yo lo he explicado abundantemente con el pacto de redención, en el que cada una de las personas de la Trinidad se pusieron de acuerdo para proveer, para organizar, digamos, la obra salvífica. El Padre eligiendo a los que van a ser salvos, Cristo muriendo por esos elegidos y el Espíritu Santo sellándolos y preservándolos hasta el final. Allí trabaja la Trinidad en armonía. Los teólogos llaman a esto la economía de la salvación. Y entonces vamos a definir un poco más en concreto cuáles son las características de estos medios de gracia. Primeramente, mis amados, nuevamente, y perdón que sea muy reiterativo, pero de verdad es necesario hacer esta aclaración. Los medios de gracia a veces se malinterpretan porque en un sentido general puede que la gente piense que cualquier cosa que nos resulte en un beneficio espiritual es un medio de gracia. Por ejemplo, los cantos, la oración. Y no es tan exacto. Le voy a decir por qué. En algún momento, mis amados, ¿ustedes han escuchado a un incrédulo orar?
Sí, puede hacerlo. Un incrédulo puede de repente, en algún momento de desesperación, decirle, Señor, pues ayúdame. Y a veces hasta con burla. En una ocasión vi un video que me molestó muchísimo. Vi una muchacha que según estaba orando a Dios, diciéndole, Señor, si tú me libras de esta enfermedad, ahora sí te voy a adorar y voy a dejar el alcohol y voy a dejar los vicios y voy a dejar esto. Y sigue diciéndole a Dios, a Dios, a Dios, a Dios. Y de repente viene el médico y le dice, señorita, usted está limpia, no tiene nada. Y la muchacha dice, bueno, pues lo que te prometí no es cierto. Burlándose de Dios. Obviamente no fue una oración sincera. Y quizá algunas personas puedan decir, bueno, hay gente que ora genuinamente, pero no necesariamente se arrepienten de sus pecados. Hay muchas personas que pueden orar a Dios especialmente para pedirle cosas. El creyente no usa la oración para pedir cosas a Dios, porque Dios no es un mago o un genio o es una hada madrina o tampoco es Santa Claus para que le estemos pidiendo y pidiendo. La oración no es para eso y en muchas ocasiones lo he refrendado. La oración es para adorar a Dios, para tener comunión con Él, para rendirme a Él, no para pedirle cosas. Incluso yo tengo la sospecha, mis amados, que Jesús dice que Dios nos provee lo que necesitamos antes que le pidamos. En otras palabras, va a llegar un momento en que quizá no haya tanto que pedirle a Dios porque Dios ya lo está concediendo. Por lo tanto, la oración quizá no sea tan especialmente un medio de gracia como lo define la doctrina. Ahora el canto. ¿Cualquier persona puede cantar? Por supuesto que sí. Cualquier persona puede adorar a Dios, obviamente únicamente los creyentes, pero puede ser que alguna persona se emocione con el canto y a lo mejor de verdad diga, no, pues yo sí voy a bendecir a Dios. Pero el canto no le hace reflexionar en la grandeza de Él o en la miseria que este hombre del que está entonando. Por eso es muy importante que describamos con más detalle las características que distinguen a los medios de gracia en un sentido que es más restringido y que puedo decir incluso más exclusivo, porque sí, los medios de gracia son exclusivos. En primer lugar, cuando hablamos de los medios de gracia, hablamos de la gracia especial o salvadora, que se distingue de la gracia común. ¿Y cómo es esta gracia especial o salvadora? Pongamos un caso concreto. Por ejemplo, la palabra predicada. La palabra predicada, la palabra de Dios, es un medio de gracia. Pero ¿cómo actúa este medio de gracia? Bien, este medio de gracia, esta palabra del Señor que usted y yo tenemos en casa, que muchos, y yo les recomiendo, subraye, escriba. Decía un profesor, la Biblia es para que usted la desgaste de tanto que la lea. No para que se guarde en una cajita o se guarde ahí en un pequeño librero. La Biblia es para leerse. Porque el hombre que busca en la Biblia la palabra de Dios está buscando también que Dios le hable, que Dios le exhorte, que Dios lo confronte. Y entonces se convierte en esta gracia especial porque genera bendiciones salvíficas para el oyente. Ahora, es cierto que cualquier persona puede escuchar la palabra de Dios, pero va a ser muy diferente, mis amados hermanos, porque puede ser que alguna persona, un inconverso, pensemos, llegue a la iglesia, escuche la palabra, pero como decía mi madre cuando yo estaba pequeño, le entra por un oído y le sale por el otro. No hay un efecto redentor en su vida. Puede escuchar la palabra y puede a lo mejor aprobar con la cabeza y decir, muy interesante lo que dice el pastor o muy interesante lo que dice el predicador o el anciano. Pero no le va a mover arrepentimiento. Por eso la palabra, cuando es medio de gracia, ofrece iluminación al oyente para arrepentimiento.
y le ofrece y le nutre con fe para la aplicación y continuación de la gracia de redentora. La palabra no es entretenimiento. La palabra no es para que yo me divierta o invierte mi tiempo un día a la semana porque no hay nada que hacer el domingo. La palabra me confronta para que yo viva en santidad con ese Dios que me ha redimido. Y hay personas que pueden a lo mejor, y este es el error de algunas iglesias y predicadores, debo decir, que convierten a la Biblia en un libro de consejos. Y hay gente que va a la iglesia buscando esos consejos. A veces a mí me sorprende cómo algunos predicadores, por ejemplo, ofrecen ideas de buen negocio. Conviértete en un triunfador. Y vamos a citarte las escrituras para que veas que tú eres un campeón y tú puedes todo y que Dios está contigo. A lo mejor esperan que Dios les libre de los problemas, de las calamidades, pero no hay un llamamiento al arrepentimiento. No hay un llamamiento hacia el reconocimiento de ese Dios. Y entonces, mis amados, la palabra deja de ser un medio de gracia. Hay un concepto muy interesante que manejaba un teólogo llamado Karl Barth. Karl Barth decía que la Biblia, y esto va a sonar escandaloso y espero que usted escuche completa la frase. Karl Barth decía que este libro no es la palabra de Dios, pero se convierte en palabra de Dios cuando es abierta, cuando alguien habla y cuando alguien la expone. Pero más importante aún, cuando alguien se la aplica, se convierte en palabra de Dios. Y él decía, esto es un libro con palabras, con tinta impresa. Y por esta razón las personas pueden leer la Biblia, pero no les está diciendo nada a sus conciencias. Hay personas que leen la Biblia a lo mejor para tranquilizar un poquito su inquietud. Pero la Biblia no fue escrita, mis amados hermanos, para aliviarnos en nuestras inquietudes, sino para darnos la revelación del Dios de amor que quiere salvarnos. Y que a través de esa salvación, por supuesto, nos pide que andemos en santidad. Por eso la palabra es medio de gracia, o cuando es medio de gracia, ofrece iluminación al oyente para que el oyente se arrepienta. Ahora, los otros medios de gracia, por supuesto, son la Santa Cena y el bautizo. Son medios de gracia porque a través de ellos se sella el pacto de redención. A través de ellos nosotros obtenemos estas bendiciones espirituales que nos colocan más cerca, de nuestro Dios. Por eso los medios de gracia son adecuados para el propósito por el cual Dios los ha establecido. Y son suficientes. Y son suficientes en el sentido de que no dependen de cosas incluidas en ellos. Por ejemplo, ya hemos mencionado esto y lo vamos a seguir desarrollando en los próximos estudios, pero el bautizo no es que tenga el poder, regenerador en un sentido literal, porque el agua tiene una propiedad curativa. No usamos agua bendita. O la Santa Cena, cuando estamos compartiendo el pan y el vino, tiene una propiedad importante y como dije también hace un momento, a través de la Santa Cena a lo mejor yo tengo un amuleto de buena suerte y ahora sí me va a ir bien. Hay personas que no comprenden incluso lo que acontece en la Santa Cena. Lo toman como si fuera un ritual importante, pero que no les acusa de nada, que no los mueve al arrepentimiento. Los medios de gracia, mis amados, no dependen de los elementos que están compuestos. Dependen del propósito de Dios. Y los medios de gracia son para siempre. No son ocasionales. Los medios de gracia
siempre son, independientemente en dónde se celebren. Usted puede, por ejemplo, escuchar la palabra a través de esta transmisión, no porque necesariamente nos reunamos en un espacio físico, y es de bendición. Y por supuesto, también entendemos que el bautizo y la Santa Cena se tiene que hacer en la comunidad de la iglesia. Esto significa, mis amados, que no son eventos privados. Un poco para explicar, saben que nosotros celebramos Santa Cena vía virtual, pero hemos explicado muchas veces que esto debe hacerse en vivo, en el momento. No se puede hacer a través de una grabación. Los medios de gracia, mis amados, son medios que nos ayudan en nuestra santificación. Para los miembros de la iglesia. Y hay algo importante, mis amados hermanos. A la iglesia se le ha asignado la tarea de administrarlos, pero, un gran pero, cada miembro tiene la tarea de hacer uso de ellos, por lo que el miembro es responsable ante Dios de estos renglones. Aunque la iglesia administra los sacramentos, es el miembro de la iglesia, es usted y yo en lo particular, los encargados de procurarlos en la vida y crecer en fe por medio de ellos. Esto significa, amados míos, que la iglesia dispone de la palabra. El pastor prepara a lo mejor un sermón el resto de la semana, pero realmente depende de usted el que lo aplique a su vida. A veces nos quejamos de que el sermón es muy largo, el sermón es muy corto, el sermón tiene muchos versículos, el sermón tiene pocos versículos. Pero realmente, mis amados, la responsabilidad final recae sobre cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos con lo que se predicó? En estos últimos momentos en que estamos llevando a cabo una serie de la historia de Jacob, la conclusión es, ¿qué le dice el Señor a través de este sermón a usted? Porque a lo mejor nosotros podemos sacar algunas conclusiones generales en torno a lo que predicamos, pero creo que Dios le habla a cada uno de nosotros de forma muy particular, ¿no le parece? Por lo tanto, cada uno de nosotros es responsable de lo que escucha y de lo que participa. Por eso, la Santa Cena, cada vez que se celebra, se invita a todos los creyentes, pero depende de cada creyente el venir a la mesa santificado. Y de esto, mis amados, de los sacramentos, estaremos hablando en las próximas sesiones. Por lo pronto, esta noche estamos concluyendo. Hermanos, vamos a orar para dar gracias a Dios por esta noche y este estudio. Señor, en el nombre de Cristo, te agradecemos, Padre, porque nos has mirado con agrado, no por méritos propios, sino por tu gracia redentora. Pedimos, Señor, que nos guardes en el hueco de tu mano y nos ayudes a ser sabios en la administración de estos medios de gracia. Que tú estés con nosotros, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Santo Espíritu Divino sea sobre ustedes, sus familias y todo el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Esperamos vernos este domingo, ya saben, a las 12 del día. Que tenga muy bonita noche. Hasta luego.